Bienvenidos. Hoy dejamos un poco de lado lo habitual porque estoy estrenando esta nueva sección en mi canal que sinceramente me tiene algo obsesionada, que son historias de terror. Y como todo comienzo debe ser significativo, decidí empezar por contar leyendas urbanas de mi ciudad. Así que si son de los que aman los relatos paranormales, quédense porque esto apenas comienza. Hoy les traigo tres de las leyendas que más se escuchan en mi ciudad y pues como toda leyenda se pasan de generación en generación, así que vamos a comenzar por una llamada La Mujer de Negro. Hace mucho tiempo, una extraña mujer llegó una mañana muy temprano junto a sus dos pequeños, el mayor de 10 años y el menor de 7. Se acomodaron a un lado del río Bravo y la mujer construyó una muy humilde casa hecha de carrizo y cubierta con lodo. A mitad del siglo XIV, la mujer y los pequeños comenzaron poco a poco a volverse figuras cotidianas de los habitantes del pueblo, y eran además conocidos de lejos por quienes se sentaban en las rancherías de abajo. Llamaba la atención lo esquiva y enigmática que resultaba aquella mujer de larga cabellera oscura, que además gustaba, quizás limitada por la pobreza, de vestir únicamente y a diario de ropa negra. Los niños, por su parte, no eran muy diferentes como son los pequeños hoy en día. Jugaban, gritaban, corrían, se ensuciaban. La energía de estos pequeños era inaudita, tomando en cuenta que la madre de estos apenas sacaba a diario un pequeño pez para comer entre los peces. Fue por esto que comenzaron a correr los rumores de que eran ella o los dos pequeños quienes ocasionalmente entraban a los gallineros a robar a algún animal para poder saciar su hambre cuando la pesca era mala. No es que importara mucho a los lugareños, pues de haberlo pedido, con gusto la mayoría habría aceptado regalarles algún gallinazo viejo para que prepararan un caldo, pero no dejaba de ser molesto que en vez de comunicarse con ellos, como cualquier otro vecino hacía, optaran simplemente por el último. Se dice también que la dama de negro iba cada 2 días a la ciudad, donde leía la mano o hacía lectura del tarot a los citadinos para llevar consigo lo más básico y sobrevivir la temporada de vacas flacas. Un día sin más, a la dama de negro se le vio sola. Las risas de los niños y sus gritos cayeron de pronto, sin que alguno de los vecinos o conocidos de estos supieran dar razón sobre ello. Simplemente, así, como un día llegaron, desaparecieron. Uno de los habitantes de aquellas lejanas rancherías aseguró haber visto cómo la mujer arrojaba al río dos bultos envueltos en manta una tormentosa noche de verano. Los rumores sobre la desaparición de los niños comenzaron a hacerse más y más fuertes, y llegó un momento en que se especuló que los niños ni siquiera eran suyos. No duró mucho aquella mujer viviendo sola, cuando durante el otoño, la furia del río Bravo arrastró sin previo aviso aquellas chozas con todo y dama de negro en ella. Una lluvia torrencial se había formado río arriba y la creciente arrastró todo a su paso. De sus habitantes, así como de la construcción, quedaron únicamente los ecos del misterio. Sin recuerdo fijo ya sobre aquellos demacrados rostros, se dio a conocer luego que la dama había llegado ahí con sus hijastros, huyendo de un esposo golpeador. Se dice que al enterarse de que éste la había dejado de buscar y se había robado otra infortunada, los celos y la ira la cegaron, cobrando aquella afrenta con la vida de los desdichados niños. Se cree que este fue el origen de los horrorosos gritos que ocasionalmente pueden escucharse en Ocampo, en lo que actualmente se conoce como el barrio del Progreso. Se dice que durante las noches de luna llena puede oírse la desgarradora voz de una mujer recorriendo las calles y ocasionando pesadillas hasta el más valiente de los hombres.
La gente de las rancherías corre despavorida al escuchar este lamento y cubre los oídos de los niños, temiendo que, al escuchar los alaridos, sus almas sean robadas por el espíritu maldito de aquella mujer de negro, que arrepentida buscan a quienes fueron víctimas de su vida. ¡Ay, mis hijos! Y así termina la primera leyenda que les contaré el día de hoy. Todas estas leyendas son muy escuchadas en Okinawa. Esta en especial nos dice que este fue el origen de a quien se le conoce como la Llorona. Es una leyenda, así que no sabemos si esto es cierto, porque claramente en otras regiones también se dice que ahí fue donde se originó la Llorona, así que esto nunca lo sabremos. Ahora seguimos con la segunda leyenda, pero antes de contarles la historia trágica de José María Leiva, les tengo que platicar algo increíble de cómo esta figura llegó a ser casi un santo nacional. Esta leyenda es una de las más conocidas por la gente y tal vez es la más popular que hay en Okinawa. A esta historia se le conoce como el dedo del ánima de Leiva. De la tierra donde fue enterrado quien en vida se llamó José María Leiva, surgió a poco escarbarle el dedo acusador que apuntaba hacia arriba. Y aunque el cadáver fue examinado y se llegó a la conclusión de que había sido quemado hasta los huesos, la decisión de la gente fue que se le dejara donde fue encontrado. Y hasta la fecha, la humilde vivienda en donde moró en vida este Leiva es también la última morada de sus restos mortales. Cuentan que todavía a principios de los años 60 era tal la cantidad de personas de Okinawa y aún del extranjero que venían a pedir favores al ánima de Leiva, pero también agradecerle por favores recibidos. Era tal la fama del muerto que llegó a considerarse como un santo no oficial con su culto particular. Hoy en día la capillita se encuentra destruida, sin puertas, sin techo, llena de basura y el culto que se le rendía ya no existe casi, ni apenas en la memoria de los okinawenses. Pero para entender por qué la gente acudía a buscarlo tenemos que volver al principio. A esa noche que cambió todo en el número 308 del Boulevard Oscar Flores. El tal Leiva estaba casado y vivía en Okinawa con su esposa y sus hijos. En el número 308 del actual Boulevard Oscar Flores, entre Altamirano y Vicente Guerrero. Tenía el hombre un amigo suyo que lo hizo compadre, un militar cuyo nombre no ha sobrevivido al tiempo. Y eran tan unidos que incluso las respectivas mujeres se convirtieron en amigas cercanas y las familias se respetaban. Una noche, serían apenas pasadas de las 10, el militar salió de su turno como de costumbre, y al llegar a su domicilio, su esposa no estaba, por lo que la buscó en casa de Leiva. Ahí estaba ella, en efecto, y los tres, Leiva, su esposa y la mujer del soldado, estaban tomando café y cenando. Recibieron cordialmente el recién llegado, pero dicen que había bebido demasiado alcohol y se descontroló el individuo, aguijoneado también por los celos. Es que el militar tenía celos de su esposa y tenía la sospecha de que lo engañaba con su compadre. De alguna manera le reclamó a la mujer y salió a colación el asunto de los celos. Al acercársele Leiva para tranquilizarlo, el borracho enfurecido lo golpeó y lo tiró al suelo donde cayó inconsciente. Y se dice que el militar debió usar mucha fuerza porque Leiva era un hombre fornido y fuerte. El caso es que el militar aprovechó la situación de su compadre y le arrojó el petróleo de un quinqué y le prendió fuego. En la parte más importante de la leyenda, en la que se aclara la bondad de Leiva, este despertó al sentir el fuego y entre gritos y lamentos le hizo saber al compadre que él era inocente de todo lo que lo acusaba y que estaba cometiendo la injusticia. Ahí murió Leiva. La viuda, amenazada de muerte por el militar,
Acordó con este que no iba a delatar el crimen, y los tres se dispusieron a enterrar al muerto ahí mismo donde fue quemado. A los pocos días, a poco escarbar la tierra, salió a flote el dedo acusador, apuntando hacia arriba y señalando al homicidio. Al militar lo cambiaron de plaza y la viuda de Leiva se fue de la ciudad. Pero los ojinaguenses rescataron el dedo acusador y lo llevaron al templo principal del pueblo adentro de un frasco con alcohol. Y ahí estuvo hasta que alrededor del año 1960 el obispo Manuel Talamasco Mandari lanzó una condena del culto indigno y pagano en que estaban incurriendo los fieles que le rezaban ante tal dedo y quienes le pedían al ánima intercediera ante Dios. Los fieles llevaron el dedo de vuelta a la casita de Leiva, convertida en capilla, y ahí estuvo el dedo hasta más o menos 1962. Alguien se llevó el dedo a su casa. Hay que decir que el despojo tenía un curioso aspecto, al grado de que el hijo de quien se lo llevó confundía el dedo con un chocolate flotando en agua. Mamá, ¿qué es eso?, preguntaba el niño. Nada. Sálgase de ahí, mocoso, y no agarre nada, lo regañaba la madre. En la actualidad, un movimiento cívico está haciendo gestiones para rescatar la capilla del ánima de Leiva, para restaurar la tradición de esta leyenda que nunca fue olvidada. Como pueden ver, esta segunda leyenda tiene algo de verdad, porque pues ahí se dice la ubicación y todo esto acerca de esta capilla que antes fue la casa de José María Leiva. Sinceramente, yo ahorita no sé cómo se encuentra, en qué condiciones está, porque yo no vivo en Ojinaga, pero si encuentro fotografías, se las voy a poner por aquí para que ustedes puedan ver por ustedes mismos. Y esto nos lleva a nuestra tercera leyenda llamada El Columpio del Diablo. La leyenda del Columpio del Diablo es una de las más emblemáticas de Ojinaga. Esta historia combina relatos sobrenaturales, religiosos y tiene explicaciones populares para fenómenos naturales como tormentas de polvo y los cambios climáticos que se dieron en esta región. Así que vamos con nuestra siguiente historia. Hace muchos años, cuando Ojinaga, entonces conocida como la Junta de los Ríos, por la confluencia con el río Conchos y el río Bravo, era un valle fértil y próspero, con lluvias abundantes, ríos caudalosos, cosechas ricas y ganados sanos. El diablo tenía un enorme columpio colgando entre los cerros opuestos, el Cerro Grande, o conocido también como Cerro Alto, y la Sierrita de la Santa Cruz, con la población en medio. Todos los días, especialmente entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, el diablo se balanceaba en su columpio, levantando enormes nubes de polvo y vientos fuertes que obligaban a la gente a encerrarse en sus casas. Nadie podía disfrutar de las tardes al aire libre y el río reinaba. Se dice que el diablo vivía en una cueva en la sierrita y que su presencia mantenía la prosperidad, pero a un costo alto. Cansados de esta molestia constante, los habitantes consultaron al sacerdote del pueblo. Este organizó una gran procesión para el 3 de mayo, día de la Santa Cruz o Invención de la Cruz. Los fieles, vestidos de blanco, llevando velas, flores, imágenes religiosas y acompañados por danzantes matacheros, subieron en esa procesión hasta la cumbre de la sierra. Al llegar, el diablo salió furioso de su cuerpo, blasfemando y amenazando. Pero cuando el sacerdote clavó una gran cruz en la cima, el demonio no pudo resistir la fuerza divina. Huyó volando como un cohete, llevando consigo su columpio, perdiéndose en las nubes mientras maldecía la tierra. Pronunció una maldición. Sequía eterna, tierras áridas y pobreza para siempre. Desde entonces, el diablo nunca regresó, pero la región cambió drásticamente. Las vides escasearon, los ríos bajaron su cauce,
Las cosechas se perdieron y llegó la aridez típica del desierto chihuahuense. Algunos interpretan esto como un cambio climático real, pero la leyenda lo atribuye a la venganza del maligno. Quedaron vestigios de la cueva del diablo en la sierrita, y en el Cerro Grande, una fuente de agua que supuestamente se volvió salobre y caliente. Esta leyenda no solo explica el paso de una época de abundancia a la sequía, sino que refuerza la fe católica y la importancia de la cruz como protección contra el mal. La Sierrita de la Santa Cruz se volvió un sitio sagrado y emblemático. Desde su cima se ve toda la ciudad y la cruz sigue ahí como símbolo de victoria. Hoy en día la tradición persiste. Cada 3 de mayo se realiza una procesión y una misa en la sierra. Los fieles suben a pie o en vehículo llevando ofrendas para renovar la cruz, pedir bendiciones, especialmente lluvia y prosperidad, y alejar cualquier posible regreso del mal. Es un día festivo con danzas, comida y convivencia, mezclado con el Día del Albañil, que también celebra la Santa Cruz. Algunos lo hacen por devoción, otros por temor a que la maldición se refuerce si se abandona la costumbre. Y así concluimos con esta nueva sección de relatos de ultratumba. Espero que les haya gustado estas 3 leyendas que les traje acerca de mi ciudad. Agradecería mucho que dejaran aquí su like, se suscriban, activen la campanita y que dejen abajo un comentario de más de 3 palabras para que el algoritmo haga su trabajo y nos ayude a llegar a más personas. Y si ustedes tienen alguna leyenda de su ciudad o algún relato paranormal que les gustaría que yo cuente aquí, pues no duden en enviármelo. Aquí abajito les estaré poniendo mi correo. Entonces esto sería todo por este video. No olviden seguirme también en mis otras redes sociales y las quiero mucho. Bye.